Precisamente viendo la información, preguntamos a nuestro invitado de hoy sobre el tema de la crisis en Grecia. Se habla de más de 350.000 millones de euros que debe Grecia, lo cual representan 120 o 130 presupuestos nacionales griegos. ¿Cómo pagar y cómo salir de la deuda? Por cierto, la semana pasada salió un informe del Banco Mundial donde detalla algunos de estos problemas. Y los alemanes trataron que no salga a la luz pública. El informe menciona que hay 180% del Gross National Product y supuestamente el costo de la deuda griega en promedio está costando 3.6%. Si uno saca cuenta, necesita más que 5% para poder pagar anualmente. Y con la medida de austeridad es imposible. Hasta este año están aspirando que logran el 1%. Por lo tanto, lo sabía el Banco Mundial, lo sabían los europeos, y uno llega a preguntar si sabían esto, ¿cuál fue la razón no tomar medida? Hoy, por cierto, estos días surge que Francia, Alemania, Francia, Italia, España y el Fondo Monetario Internacional están de acuerdo que llegan a alguna fórmula donde genera un plan a largo tiempo. Ellos mencionan un plan similar a lo que ocurrió para Alemania en el 53, que es el Convenio de Londres. Pero precisamente te hemos invitado más adelante a otro especialista en delitos comerciales y financieros, Fernando Fernández, un gran abogado venezolano. Y uno se pregunta, después le preguntaremos a él también, si en este caso de Grecia también no hay mucho de manejo sucio a la economía, de despilfarro, de no tener transparencia, porque es tanto el gasto griego que uno se pregunta, ¿vale la pena seguirles dando o llegar a un acuerdo para que cambien algunos criterios? Ok, la verdad, según los medios dicen que hubo irregularidades, pero la corrupción pública, cuando uno lo quiere analizar y tomarlo como referencia para presionar, te recuerda por qué no aplicaron la misma medida contra la corrupción del sector privado en la banca norteamericana, que generó una crisis financiera grande, y llegó el Estado norteamericano a entender que si no resuelven generar una crisis mayor, que es crisis social. Pero que es el caso de Grecia, que dice que si Grecia se sale del euro y se sale de la Unión Europea va a ser una deuda pagada por todos los estados peor y además una crisis global colectiva. Dudo que van a llegar los europeos a forzar, además no pueden forzar. Legalmente quien sale es Grecia, se decide a salir. Y no quieren salir los griegos. Y los griegos no van a salir porque la alternativa va a ser peor. Para regresar al dracma van a generar un problema más serio. Dicen hoy que 70%, aunque votaron favorable a la no negociar como estaban pidiendo los europeos, quieren seguir en la Unión Europea, pero con nuevas condiciones. Claro, básicamente lo que están diciendo que quieren otras medidas que no es esta austeridad tan dura, quieren un plan de recorte de la deuda similar al acuerdo de Londres que se dio a Alemania en el 53, por razones políticas. En el 53 los banqueros europeos, después que Alemania tenía una deuda acumulada de la Primera y Segunda Guerra Mundial, llegaron a entender que Alemania, si no les resuelve el problema, posiblemente se cae en manos de los comunismos, y por lo tanto llegaron de acuerdo a bajarla casi 60%. ¿Qué es lo que está argumentando ahora la solución política? Porque Francia dice, no hagamos un Versalles de nuevo, como Alemania en esa época, que genera toda una revuelta, o los americanos que dicen, si no los ayudan, se van a ir con los rusos o con los chinos, y eso cambia la estrategia y la geopolítica. Ese te lleva que la decisión no es económica, la decisión es política. Sencillamente están sacando cuenta. Además, la política a nivel geopolítica y política a nivel de la Comunidad Europea. No hay que olvidar la razón histórica de la Comunidad Europea. La Comunidad Europea surge de la Segunda Guerra Mundial para generar interdependencia entre las naciones que estaban en guerra y generar... Y de hecho hay un programa de ayuda a los países más pobres o con mayores problemas. Hay un fondo de emergencia. ¿Qué es lo que ha pasado con Grecia? Hay tendencia, la razón histórica es llegar a un federalismo similar a Estados Unidos. En Estados Unidos, Estados Unidos básicamente es un sistema de federalismo donde los estados ricos hasta ayudan a los estados menos capacitados. Y por lo tanto, ahorita yo pienso el argumento que trancaron serrucho en Grecia fue político. En otra palabra, quieren presionar que nadie le dice que no a los bancos que se imponen las pautas. Pero a la hora de verdad, cuando lo saca cuenta qué costo social va a ser para el pueblo griego y posiblemente lo visualizan los países del sur, que es España, Italia,
hasta Francia que tiene problemas de deuda. Por lo tanto, no hay que sorprendernos que Grecia se va a quedar, no hay que sorprendernos que de repente llegan a una fórmula donde le bajan la deuda, le extienden a largo tiempo. Para los alemanes, parte del programa le dijeron que usted paga nada más de la superávit comercial internacional y pagaría nada más a 3% de las exportaciones. Ahora es una elección también para los países del tercer mundo que deben aprovechar mejor sus recursos y financiar mejor sus economías. Es cierto. El problema es en caso vamos a decir que son mal administrados, posiblemente, pero no es razón única. Claro. Siempre a nivel internacional hay cambios económicos donde algunos países van a ser llegando atrás. Y por lo tanto pueden, por razones, la dinámica de globalización, poner a algunos países incapaces de confrontar la competitividad. Finalmente, en la política ya de tu país, ¿cómo está la cuestión del Líbano? ¿Está gobernable el Líbano? ¿Hay mucho desorden interno? ¿Cómo le contagian los conflictos externos? El problema de Siria, el Líbano, hay que recordar, está al norte de Israel y parte geográficamente muy influenciada por la realidad siria. Lo que pasa en Siria incide mucho en la realidad del Líbano. Ahora, la Constitución del Líbano establece siempre que el presidente sea cristiano, ¿no? Y el primer ministro musulmán, pero sunita. Hay unos acuerdos, en este sentido, como acuerdo entre las minorías en Líbano, y la fórmula del Líbano, aunque no es estable, sigue vigente. Es vigente y de verdad genera un nivel de equilibrio más o menos manejado. Por lo cierto, para decirte, tenemos casi unos meses vencido la reelección del presidente y todavía no hay reelección. Y el país se lleva más o menos. Hemos desarrollado, el pueblo libanés o la sociedad libanesa ha desarrollado un mecanismo a entender hay que convivir, nadie tiene prioridad. Creo que es un ejemplo a nivel del Medio Oriente, las religiones como conviven los grupos étnicos, drusos, cristianos, musulmanes, chiitas, sunitas, ortodoxos. La verdad, si me pide a mí, si quiero cambiar este modelo, te digo, no lo cambio. Es un modelo para el Medio Oriente. Es un jardín donde tienen flores de diferentes colores y aromas y se disfruta esa diferencia. Y aprendimos a llevarlo con dificultades, pero se genera una realidad diferente. Yo pienso en Venezuela también tenemos que aprender a convivir con nuestra diferencia. Bueno, es las palabras de un hombre que viene del Medio Oriente, de Rafik Darjani, sabe la violencia, lo que ha sido la guerra y la destrucción, y es una lección para Venezuela. Tenemos que convivir, como tú dices, y aceptarnos unos a otros porque es la fortaleza y la política que sea de Estado más que de gobierno siempre. La paz es una variable muy importante para el desarrollo social y económico. Bueno. Si seamos del lado que vemos el mundo de una visión económica, la paz es importante, y si vemos el mundo de una visión social, la paz es una variable muy estratégica. Ya no es una alternativa.